Saludos estimados colegas y amantes del ajedrez. Hoy le traemos la conferencia titulada La creación de celadas durante el cálculo de variantes, producida por el doctor en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y Maestro Nacional de Ajedrez de Cuba, quien les habla, Dorges Heredia Aguilarte, y en colaboración con la licenciada en Cultura Física y Deportes, Oleini Linares Nápoles, Gran Maestra de Ajedrez de Cuba. En conferencias anteriores hemos tratado lo referente a la necesidad de desarrollar la habilidad cálculo de variantes como la habilidad indispensable para la obtención de grandes resultados deportivos. Uno de los aspectos esenciales del cálculo de variantes es conocer, por supuesto, su algoritmo de realización, cómo ejecutar el cálculo de variantes. En conferencias anteriores y de forma de modo de sistematización o consolidación, podemos destacar que el cálculo presenta en su desarrollo varias fases. Ellas son fases de organización, ejecución, valoración, comparación y por supuesto la elección de la jugada candidata que vamos a realizar. Cada fase tiene procedimientos o pasos desde el punto de vista del cálculo como tal, y ellos son: en una fase de organización le corresponden los procedimientos o pasos de selección de las jugadas e ideas candidatas y la ordenación por parte de cada bando de las jugadas o ideas candidatas por parte del rival. Es algo importante que debemos considerar, ya que muchas veces pasamos por alto la determinación rigurosa y ordenación de las opciones del rival y muchas veces dejamos pasar por alto un recurso del rival. La fase de ejecución, que contiene los procedimientos de cálculo de aquellas jugadas que sean forzadas o que tengan un nivel lógico, y la representación de las posiciones resultantes de ese cálculo o que se vayan dando. Por supuesto, tras esa representación mental debemos ir ya llevando a cabo la valoración de las posiciones resultantes, y muchas veces, en el caso de que tengamos que excluir jugadas o ideas candidatas que nos conlleven a posiciones resultantes no deseadas, o aquellas posiciones cuando que resultan del cálculo y que no exista nada definido, donde no haya nada todavía claro en cuanto a la realización del objetivo o el plan que hemos previsto en la posición crítica en la cual estamos calculando, es necesario una reorganización del cálculo. Por tanto, en muchas ocasiones el ciclo de organización del cálculo con sus respectivos procedimientos de selección de jugadas o ideas candidatas, tanto nuestras como del rival, así como la ordenación que ella debe recibir, es un aspecto esencial, porque en muchas ocasiones, en dependencia por supuesto de la complejidad de las posiciones, tenemos que repetir 2 o 3 veces este ciclo. Por supuesto, una vez que podamos tener varias jugadas candidatas, debemos recurrir a la comparación de la efectividad de esas jugadas o ideas para tomar la elección de aquella jugada que sea cuya posición resultante sea mucho más efectiva y esté más acorde o más en correspondencia con los objetivos o el plan desde donde partimos. Como parte también del proceso del cálculo de variantes y desde el punto de vista práctico, no siempre todas las jugadas candidatas tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Por supuesto, porque existe el proceso de exclusión de esas jugadas candidatas. Pero dentro de ese proceso también de exclusión tenemos que considerar aquellas jugadas que creen celadas, es decir, trampas al rival, y por supuesto es uno de los aspectos que desde el punto de vista práctico tenemos que profundizar durante el cálculo de jugadas, pues la determinación de jugadas candidatas que creen celadas es un aspecto indispensable, pues estamos mucho más acostumbrados a detectar celadas que a crear celadas, y Doretsky, uno de los mejores entrenadores del mundo, nos plantea esta necesidad. De ahí que el objetivo de esta conferencia sea analizar modelos de creación de celadas durante el cálculo de variantes a un nivel reproductivo aplicativo. ¿Por qué hablamos de nivel reproductivo aplicativo? Porque también vamos, a una vez que a reproducir los diferentes modelos, a reproducir diferentes definiciones, concepciones en cuanto a la creación de celadas, podemos desde el punto de vista ya práctico ir calculando, ir previendo, ir aplicando, ir incluso representándonos algunos procedimientos o jugadas que se dan como tal en las posiciones a un nivel
aún un poco abstracto, pero por supuesto ya vamos aplicando esos procedimientos del cálculo como tal. Mardoreski, en su libro Nunca olvides que tiene un rival enfrente, una obra indispensable para lograr en el contexto actual del ajedrez un alto nivel de maestría, plantea que la celada es el intento deliberado de ayudar al rival a que cometa un error. Es decir, le seducimos para que elija una continuación natural o atractiva, sabiendo por adelantado que existe una réplica oculta. Es decir, la creación de celada ante todo es seducir, enamorar al rival a que emplee una jugada lógica atractiva, una captura, que haga una jugada amenazante. Sin embargo, nosotros ya previamente, por adelantado, sabemos que tenemos un recurso que refuta a esa jugada atractiva o lógica del rival. En cuanto a la creación de los tipos de celadas, podemos plantear que según Dvoretzky existen celadas para hacer tablas en posiciones desesperadas, celadas para ganar en posiciones desesperadas, celadas para ganar incluso en posiciones parejas, celadas para ganar en posiciones, por supuesto, ventajosas, y celadas contra celadas del rival, es decir, las contraceladas. Uno de los ejemplos indispensables que debemos dominar, por supuesto, es utilizar la celada en cualquier tipo de situación. Un ejemplo lo hizo Leiter contra Chigori en el año 1905, cuando en la siguiente posición, prácticamente ya inferior, desesperada, con peones, con un peón de mano, en este caso dos peones pasados unidos en el flanco dama, utilizó el siguiente recurso y fue la jugada dama C7. ¿Cuál era la tendencia? En que prácticamente estaba seduciendo al rival a realizar una jugada lógica, atractiva, como es el dama B6, una jugada totalmente conceptual que obligaría al cambio de damas y por supuesto es una simplificación que conllevaría a la victoria por parte de la flanca. Pero en este caso Schlechter tenía ya considerado el siguiente recurso, que es la jugada rey A8, prácticamente empleando el recurso de rey a 2, pues si dama por C7 las negras no pueden mover ninguno de sus peones y su rey quedaría preso del radio de acción de la dama y por tanto no puede jugar y la partida concluiría a tablas. Una jugada extraordinaria que sobre todo hace vibrar las emociones, pues una jugada pues después de dama C7, dama B6 como rey A6, entonces precisamente el negro tendría también la jugada dama C8, o sea, y con la jugada dama C7, dama C8, que prácticamente haría tablas la partida. Pasemos precisamente a analizar algunos de ejemplos de diferentes posiciones en las cuales podemos crear diferentes celadas. Y vamos a iniciar con la siguiente idea, ¿no?, importante para conducir este tipo de posiciones, y es que aún en posiciones muy inferiores hay que explotar el recurso táctico de la celada. El ajedrez es lucha, así nos decía Emmanuel Lasker, el segundo campeón del mundo. Analicemos para ello un ejemplo tomado de la partida entre Tukhmakov y Anatoly Karpov en 1973. En la siguiente posición les tocó jugar a las piezas blancas, prácticamente una posición inferior, donde hay desventaja de la calidad y por supuesto las negras, una vez que puedan reorganizar sus piezas mayores, pueden alcanzar la ventaja decisiva. Tukhmakov, previendo esto, vio las diferentes amenazas existentes en la posición, las ideas tácticas existentes, buscando los últimos recursos, pues el ajedrez es lucha. Encontró posibles ideas de la entrega de dama en G6, para que una vez que se capture, dar jaque en G8 y con el abre y cierra, los jaques al descubierto, podría hacer tablas, al igual poder sacar a la dama de la casilla F6 y por supuesto provocar también el avance del peón para que también el alfil pueda en algún momento cooperar dando jaques. Tener en cuenta también, si la dama sale de la casilla F6, un posible alfil por F7, también liberando el dominio de la casilla G6, y las blancas pueden introducir toda una serie de amenazas para lograr al menos
las tablas en una posición bastante desesperada. Por tanto, el blanco realizó la siguiente jugada, rey F1, y vamos a ver, vamos a representarnos esta secuencia de jugadas que aparece acá en la pantalla. Tras rey F1 del blanco amenazando a la torre negra, le tiende una celada en una posición ya desesperada. Pues jugadas como por ejemplo torre B2, torre 4, torre D7, dama D6, que serían jugadas lógicas, prácticamente falladas. En este caso veamos algunas de ellas para introducirnos en la que hizo el campeón mundial Anatoly Karpov, el ex campeón mundial Anatoly Karpov. Bien, tras la jugada rey F1, vemos que si torre B2, entonces el recurso, una vez que el negro haga torre B2, vamos a representarnos las posiciones porque esto es parte del entrenamiento también. Una vez situada torre B2, el blanco tiene la opción de dama G6 jaque. Idea prevista, que ¿cuál es su idea? Se radica en lo siguiente, aprovechando de que la torre ya en la casilla B2 queda indefensa, existe un recurso importante. Tras dama G6 jaque, dama por G6, F por G6, F por G6 del negro, entonces se provoca el llamado abre y cierra con alfil G8, rey H8, alfil B3, jaque y rey H7, de nuevo volvemos a G8 dándole jaque con el alfil, logrando las tablas. En el caso de tras la jugada F por G6 número 3 y el negro realiza la jugada rey por G6, entonces existe el recurso alfil por F7 jaque. Una vez que el negro captura, entonces la torre quedaría indefensa y tras torre B2 se logra la igualdad. Un ejemplo de una celada magistral. Otros recursos donde el negro podría jugar la torre, en este caso sería la jugada torre E4. Puede ser considerada mala también, pues existe también el recurso dama G6, dama por G6, F por G6, rey por G6, alfil C2 prácticamente clava a la torre y jugada como F5 para proteger la torre. Luego el blanco captura su material tras alfil por E4, F por E4 y por supuesto la jugada torre B4, tratando esta torre hacia atrás, tratando de capturar el peón en D4, rey F5 y una vez activado el rey a E2, las blancas logran también la igualdad. Otro recurso interesante sería por ejemplo, si las negras intentasen hacer la jugada rey F1, dama D6, que es una especie de contratáctica, porque por ejemplo si rey por E2, entonces capturo la torre de B8, pero bueno, existe el recurso F6, que es durísimo, por supuesto. Si el blanco, el negro en este caso, captura al peón con la dama, entonces existe el recurso dama D3 jaque y la torre de D2 caería. También, por supuesto, si G por F6, entonces sería jaque mate en G8 con dama. Algo extraordinario para que puedan visualizar la necesidad de aún en posiciones inferiores, en posiciones desesperadas, poder crear el recurso táctico de la celada que nos permite demostrar que el ajedrez es lucha, según nos planteó el segundo campeón del mundo, Emmanuel Lasker. Por supuesto, veamos el recurso torre D7, sería un contrarrecurso del rival. Por supuesto, no podríamos capturar rey por E2 porque existe la jugada dama D6 con ventaja excesiva, atacando la torre y penetrando con la dama en las casillas de 2, y por supuesto eso garantizaría la ventaja decisiva por parte de las negras. Pues torre D7 falla, producto de que existe el recurso alfil por F7, como les hablaba, y por supuesto tras torre por F2, algo interesante, entonces con dama por F2 se lograría la igualdad. Karpov, analizando estas jugadas a partir del método de exclusión, determinó que las anteriores jugadas no resultaban y halló la jugada torre de 2, que por supuesto impide el plan de las blancas en este caso de poder igualar con los recursos del ataque al descubierto, y por supuesto se quedó sin opción, aun cuando Tumaco perdió la partida producto de la brillantez de Karpov desde el punto de vista defensivo y la aplicación del método de exclusión. Pudo hallar por supuesto Karpov el mejor recurso, pero Tumaco trató de luchar hasta el último momento buscando detalle táctico a partir de la creación de celadas.
Veamos un ejemplo interesante que nos plantea Dvorecký en su libro a partir de una experiencia que tuvo contra Sovny en el año 1989 y donde pudo crear una celada para ganar en una posición desesperada. Acá Dvorecký siempre plantea que la celada es la última oportunidad, probablemente porque el adversario, aun cuando tengamos una posición inferior, no sospecha cuando en el transcurso de la lucha le resulta favorable, entonces tiende a relajarse, pierde la atención. Por tanto, llamo a la recomendación de que constantemente en los procesos de atención, de concentración, tenemos que tenerlas máximo aún en las posiciones con ventaja. En esta posición, donde por supuesto juegan las piezas blancas, es claramente la ventaja posicional que tienen las negras, un alfil mejor que el caballo, tiene mayor espacio, tiene mejor coordinación de las piezas, el blanco tiene prácticamente débil, hay amenazas suficientes como torre de 8, dama de 6, tratar de atacar a las piezas que están un poco flojas, como es en la torre de H4, que el caballo en D4, entre otros recursos. Bien, previendo esto, Dvorecký también previó que existen ciertas amenazas, ¿no? El ataque rayos X también está capturando en G4, pero por supuesto capturar en G4 aún no sirve porque la captura del caballo en D4 sería inminente y dama por G6 prácticamente dejaría indefensa la fila 1 por parte y sería jaque mate de pasillo. Pues bueno, previendo eso, que existía esta oportunidad y que el negro tenía jugadas lógicas como era torre de 8, el blanco hizo la jugada H3. Por supuesto, el negro se equivocó porque se relajó, perdió la atención y realizó la jugada torre de 8. Tras ello, Dvorecký capturó en G4, dama por G4 y dama por G6. Prácticamente el negro no la vio porque se relajó y por supuesto no puede capturar la dama porque está clavado el peón de H7. Fueron jugadas malas una detrás de otra por parte de las negras. Por supuesto, estos recursos tenemos que aprovecharlos al máximo. El negro, por supuesto, tras H3 con jugadas simples como alfil E4, sacando ya al alfil y poniéndolo en el centro en una posición mucho más activa, resolvía la situación. Jugada como torre G8 también, aquí pueden ver las diferentes variantes que posteriormente ustedes pueden profundizar desde la posición inicial. Por tanto, les recomendamos siempre poder representarnos la secuencia de la jugada y valorar las posiciones resultantes como parte de los procedimientos mentales del cálculo que podemos entrenar. Existen también celadas para ganar en posiciones parejas. Muchas veces tenemos una posición donde no podemos ya ganar la partida por métodos naturales porque teóricamente sería tabú. Pero siempre es importante crear situaciones porque, por ejemplo, cuando tengamos posiciones con igualdad hay que explotar también el recurso táctico de la celada con jugadas, pero que no empeoren nuestra posición. Un ejemplo de ello fue la jugada que realizó Vismanabín contra Lerner o Lerner contra Vismanabín en el año 1984. Realizó la jugada torre a 3, una jugada que no empeora la posición, pero que seduce al rival a realizar una jugada lógica como es el rey de 2, tratar de acercar el rey al peón, y sin embargo perdió la partida porque existía el recurso H2, obligando prácticamente a capturar a ese peón. En el caso de no captura, pues entonces la jugada después que hizo el negro, después de rey mejor dicho, de rey E2, torre A1, no se podía capturar en H2, pues una vez que captura el jaque fulminante en A2 y luego la captura de torre caería por parte de la blanca. Sencillamente, tras torre a rey, torre A3, el blanco debió hacer la jugada rey B2, torre F3, rey C2 y rey D5, rey D2 y mantiene la igualdad. Precisamente en estos aspectos tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista práctico, porque tenemos que siempre utilizar el recurso de la celada como un recurso táctico, como un recurso práctico que desde el punto de vista psicológico seduce al rival a realizar una jugada errónea. También las celadas no solamente podemos utilizarlas en posiciones desesperadas, sino también en posiciones ventajosas. Así lo aplicó Breukten contra Korchnoi en 1962. Y nos representemos
las siguientes opciones a partir de un análisis propio de la posición. Bueno, las negras por supuesto están amenazando dama por F3, están tratando de capturar el peón de B2, pero las blancas tienen el recurso del factor tiempo y por supuesto van a aprovecharlo para poder considerar también un posible paso al final con un peón de más. También por supuesto aprovechar que el rey puede ser atacado a partir de una celada, ¿no? O una creación de jaque mate. Entonces por supuesto jugadas como dama B8, importante jugada, también servía dama 5 como pueden ver en la posición, pudieron dar hasta el traste también de la ventaja, pero bueno, Bronstein utilizó también el método de la celada en posiciones ventajosas. Tras dama B8, les decía, rey H7 realizó la jugada torre E8, tratando de que el rey, en este caso, sufra un ataque y por supuesto induciendo al rival a realizar la jugada dama por F3. Por supuesto, ese dama por F3 tras torre H8, rey G6, el blanco tenía el recurso torre por H6, ese recurso oculto donde prácticamente el negro no puede capturar en H6, pues tras la jugada dama G8, jaque, perdería tras rey F6 y dama F8 con una ventaja decisiva, pues una vez que el rey se aparte, la dama que quedaría en F3 caería. Bueno, tras torre por H6, rey por H6, acá nos ubicamos en la jugada número 4, las blancas tienen sencillamente dama H8, rey G6, dama H5, rey F6 y G5 con ventaja decisiva, un jaque al descubierto que ante todo deja a la dama que está en F3 lista para ser capturada con una ventaja material decisiva. Vamos a ver ahorita un recurso importante que es la celada contra celada del rival, es decir, la contracelada. Mijaíl Tal en cierta ocasión nos dice, en este tipo de casos, intento descubrir la red cuidadosamente tendida por mi adversario, para después descubrir una jugada que puede ser, por supuesto, una jugada intermedia o una decisión inesperada que ponga todo de 10 pies para arriba o de arriba para abajo según se mire. Un ejemplo de ello fue la siguiente partida que jugó con piezas negras contra Barney en 1957. En este caso, el genio de Riga, Mijaíl Tal, tras la jugada E3, trató de crear una celada contra celada del rival, pues tenía otras opciones tranquilas como la jugada C5, como la jugada dama E6, manteniendo la ventaja en espacio y el dominio del centro. Pero bueno, Tal, un maestro en el cálculo, en la creación de celadas, realizó la jugada E3. ¿Cuál es la idea de E3? Que tras el prácticamente obligado cambio en E3, F por E3, dama por E3, tendió una contracelada al rival. Pues si el blanco, por ejemplo, en la partida como se dio, hizo la jugada dama F2, una jugada que es lógica, resulta ser mala, por supuesto, pero habría que demostrar dama F2. La idea era la siguiente, que tras caballo por E2, torre por E2, dama C1, torre E1, pareciese que después de torre 1 las blancas logran una ventaja muy aplastadora, pues permiten un ataque sobre las casillas oscuras, un ataque sobre el alfil de F6, prácticamente se produce un ataque doble, pero existe entonces por parte de Tal el descubrimiento del contrarrecurso jugada como alfil por C3, una jugada extraordinaria, pues si se hace la jugada torre por C1, brillantemente el negro tiene la jugada alfil hacia atrás en retroceso, alfil de 4, clavando la dama y por supuesto logrando una ventaja decisiva. Es algo extraordinario. Por supuesto la jugada del blanco debió ser en caso de E3, F por E3, dama por E3, la jugada rey H2, pues tras alfil G7, torre CD1 y una retirada del caballo hacia E6 le permite a las negras mantener una ligera ventaja. Pero esa es la esencia como tal. Ahí tenemos que buscar aquellas jugadas también que cambien la posición, que permitan al rival también equivocarse, y desde el punto de vista práctico es importante
crear celadas contra alguna celada del rival, porque el rival en este caso piensa que tiene una amenaza cuidadosamente tendida, una trampa cuidadosamente tendida. Sin embargo, en ese proceso también hay que tratar de descubrir un recurso, una decisión inesperada que cambie el curso de la partida. Por tanto, también dejamos como tarea, dada la importancia que tiene este tema, analizar en el fichero que se adjunta a estas conferencias partidas o ejemplos modelos de esta temática con el programa Chismey y poder profundizar en el capítulo de creación de celadas del excelente libro Nunca olvides que tienes un rival al frente, de Mark Dworetzky. Como conclusiones podemos arribar que la habilidad de creación de celadas es un recurso importante a tener en cuenta durante el cálculo de variantes, pues permite a los jugadores salvarse en posiciones desesperadas y también, por supuesto, obtener dramáticas victorias. Por tanto, siempre sugerimos, hay que aprender, hay que entrenarlas y aplicarlas en las prácticas. Para dirigir sus criterios y recomendaciones nos pueden contactar en nuestro correo electrónico y en nuestro WhatsApp. Ha sido un placer compartir esta conferencia con ustedes y esperamos una vez más